que hacer? Crear una teología que avale esta conducta. Porque si tú lees la Biblia reprueba esta conducta. La Biblia reprueba la homosexualidad. No hay de otra, es bastante clara. Pero ¿sabes qué tienen que hacer estas iglesias para pasarse por el arco del triunfo, la Escritura, y hacer toda una argumentación bastante lógica, que es de la que te quiero hablar ahorita, con tal de que digan, no hay problema? ¿Y sabes cómo están? Están bastante cómodos. Y ves cristianos en la marcha del orgullo gay. Ves cristianos marchando con ellos. Ves cristianos sintiéndose orgullosos de su orientación sexual, o bueno, desviación sexual. ¿Ves cristianos? ¿Por qué? Porque hay una base fuerte que ya viene empujando estos argumentos. Ahora, ¿cómo se llama esto? Esto se llama teología queer. Y tienes que saberlo para poder responder. Teología queer. Queer significa diferente. Está la moda queer, pero también está la teología queer. ¿Y a qué nos referimos con teología queer? Es esta corriente dentro del cristianismo que dice el homosexualismo no es pecado. Y han hecho una reinterpretación de la Escritura, han hecho exégesis de los textos donde dicen y demuestran que esto no está mal. Y lo he leído, hermanos, lo he leído. Pero gracias a Dios, hermanos, andamos bien formados en la palabra. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a un chico, a una chica que, ojo hermanos, no ha sido bien adoctrinado en la fe bíblica y escucha todas estas cosas y qué dicen? Pues está re bien. Y nos amoldamos entonces y lo aceptamos. Entonces, te voy a dejar de tarea esto. Hace 8 días también te dejé algunas tareas que buscaras algunos autores, pero ahora vas a buscar en tu casa después a una teóloga feminista, lesbiana, cristiana, que se llama Monique Wittig. Monique Wittig y su libro Historia de la Sexualidad. Ella es una cristiana, ella es una pastora, ella es lesbiana. Monique Wittig, y escribió este libro, Historia de la Sexualidad, y ella se reconoce como la madre de la teología queer. Y a partir de entonces, es toda una escuela. A partir de entonces es toda una filosofía que se crea, pero ella es la precursora, ella es, vamos a decirlo así, la iniciadora, la vaca sagrada. Ella empieza los primeros trabajos de reinterpretación bíblica acerca de estos textos que nosotros conocemos, y ella dice, no, esto es de Dios. Mi orientación sexual hacia las mujeres, tu orientación sexual hacia los hombres, tu orientación sexual hacia tener el anhelo de vestirte como mujer siendo hombre o de hombre siendo mujer, tu orientación sexual es de Dios. Y la Biblia no está en contra de eso. Entonces, esta es la teología queer y ella es una de sus principales exponentes. Ahora, te voy a dar sus argumentos. Los argumentos más famosos de la teología queer son 4. ¿Ok? Son 4 los argumentos, y están bien chistosos porque son los mismos en todos lados. Puedes ver citar a varios teólogos de esta corriente, y a lo que apelan más son a los aspectos sociales, no tanto a los bíblicos. Pero te voy a dar los 4 argumentos bíblicos que tienen para decir la homosexualidad no es pecado. Escúchalos bien, porque no va a faltar el adolescente listo que diga, aquí está clarito. No va a faltar la persona que, queriéndose justificar, va a decir, Entonces ahorita te voy a dar estos argumentos que tienen ellos, pero no te preocupes, también te voy a dar la contraparte, para que no te vayas a quedar así como pensando, ¿no? Pues, ¿qué tal que sí? Ok, primer argumento. Ellos dicen, no puedes basar tus textos bíblicos solo en el Antiguo Testamento. No los puedes basar ahí. Ese es el argumento que tienen. Ellos dicen, ok, si vas a basar tu postura en contra de la homosexualidad, no uses, les dicen ellos, el Antiguo Testamento. ¿Sabes lo que dice el Antiguo Testamento al respecto? Es muy claro, Levítico es muy claro. El Levítico dice, no te echarás, ¿qué? Varón con varón, ni mujer con mujer. Y la sanción es muy específica. Y a quien se descubra que hace esto, lo llevarás a las puertas de la ciudad, ¿y qué? Y lo vas a apedrear. Eso es muy claro. Eso está en la Biblia.
Levítico 19, no vamos a buscarlo, eso está en la Biblia, lo has leído. Ahora, este texto, si tú vas a las marchas pro familia de los cristianos, lo van a citar. Este texto es famosísimo. Y ellos dicen, no cites este texto, porque si quieres ser congruente, si quieres ser bíblico de verdad, y hacerle caso a este texto, le tendrías que hacer caso a todo Levítico 19. Y Levítico 19 dice que nosotros no podemos comer verduras diferentes de un mismo campo. Entonces, ojo, que si las papas que te comiste estaban sembradas junto a jitomates y zanahorias, estás pecando. También dice Levítico 19 que tú no te puedes vestir con dos hilos diferentes, con dos telas diferentes. Entonces todos aquí ya están pecando, porque, por ejemplo, vete tu ropa. Yo tengo, por ejemplo, mezclilla y algodón, y ya estoy pecando porque tengo dos hilos distintos. Y Levítico 19 dice todo esto. Entonces dicen ellos, no seas hipócrita. Si tomas literal ese texto de no te eches con varón, ¿por qué no tomas literal todo lo demás? Entonces, o todos parejos o no. Ese es el argumento que mantienen acerca del Antiguo Testamento. Dice, no puedes basar tus argumentos en los textos del Antiguo Testamento, porque si basas eso, tienes que obedecer todo el Antiguo Testamento. ¿Y nosotros obedecemos todo el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Tenemos como rituales lo que dice el Antiguo Testamento? No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Entonces ellos dicen, si eso era ley en el Antiguo Testamento, estás pecando tú si denigras a estas personas y a la vez estás comiendo carnitas de puerco. Entonces dicen ellos, no puedes. Ese es un argumento. Segundo argumento que tienen ellos, dicen, si a Dios le molesta tanto la homosexualidad, ¿por qué no le molesta el adulterio de la misma forma? ¿Por qué la homosexualidad sí está tan mal vista? Pero dicen ellos, ¿por qué Jacob puede tener a Raquel, a Lea? ¿Por qué Jacob puede tener a las siervas de cada una? ¿Por qué Abraham tiene a Agar a la vez que tiene a Sara? ¿Por qué David tiene a un montón de mujeres? ¿Por qué Salomón tuvo 1000? Y nosotros, y al que tuvo 1000, tenemos aquí los textos de él. Y ellos dicen, ojo, a Dios no le molesta tanto la homosexualidad. A Dios no le preocupa tanto la homosexualidad. Ellos dicen, a ver, si le molestara tanto, ¿por qué no es parejo y le molesta de igual modo el adulterio? Y entonces, ¿qué dicen ustedes, hermanos? O sea, estás ahí marchando contra los homosexuales, estás ahí juzgando a los homosexuales, pero ¿qué tal a los adúlteros? ¿Por qué ahí no te pones así de loco? Dicen ellos. Entonces dicen, o todos parejos o nada. Tercer argumento que tienen ellos. ¿Y Jesús? Dime en la Biblia, dicen ellos, el pasaje donde Jesús habló en contra de los homosexuales. Dímelo. Y dicen ellos, ¿sabes en contra de quién habló Jesús? De los adúlteros. De eso sí habló. Y entonces dicen ellos, ¿cómo lo que tú me dices está basado en el Antiguo Testamento, donde Dios pasaba de largo el adulterio? Pero no ves a Jesús, quien criticó al adúltero, pero no al homosexual. Y si tú buscas en la Escritura, no vas a encontrar ningún texto donde Jesús hable mal en contra de los homosexuales. No lo vas a encontrar. Jesús no los dice, no los menciona. ¿Y había homosexuales en la época de Jesús? ¿Había o sí o no? Sí. ¿Y cuándo Jesús habló en contra de ellos? Habló en contra de los publicanos, habló en contra de los fariseos, habló en contra, hermanos, de los religiosos, pero no de los homosexuales. Y dicen ellos, la regla más fuerte que nosotros tenemos, y el cristianismo está basado no en el Antiguo Testamento, sino en Jesús, y Jesús nunca dijo nada en contra de nosotros. Y dicen ellos, por lo tanto, no está mal lo que hacemos. ¿Hasta aquí cómo vas? ¿Hasta aquí qué tal? O sea, te llega, imagínate, te llega ahí
tu amigo homosexual y te dice todo esto. Te llega tu hijo y te dice todo esto. Y te dice, Jesús no me juzga, ¿tú por qué me estás juzgando? ¿Qué le dices? Cuarto argumento. ¿Y los pasajes homosexuales en la Biblia? Y este les encanta, hermanos. Vamos a ver, 1 Samuel 1:27. Este es el favorito. 1 Samuel 1:27. No, perdón, hermanos, creo que es segundo. Sí, es segundo. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 26 y 27. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 26 y 27. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 26 y 27. Y si ya lo tienes, vamos a leerlo todos juntos. Dice la escritura, todos juntos dicen: angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. ¿Qué tal el 26, no? Dice David, más maravilloso que me fue tu amor que el de las mujeres. Y aquí sería bueno preguntarle a los casados, ¿no? ¿El amor de sus esposas es mejor que el de sus amigos? Y si dicen que el de los amigos, pues estaría raro, ¿no? Imagínense, ¿no? Que Marquito me dijera, Abdiel, tu amor es mejor que el de las mujeres. ¿Qué le diría yo a Marquito? Marquito, ubícate. Pero es lo que está diciendo David a Jonathan, ¿no? Tu amor, no dice tu amistad, dicen ellos. Fíjense lo que dicen ellos. Aquí no dice tu amistad. ¿Qué dice? Amor. Y especifica que el de las mujeres. No dice que los de los demás amigos, no, dice que el de las mujeres. Entonces, fíjense, no son tan creativos estas personas, porque a donde quiera que tú veas, los argumentos siempre son los mismos, son de estos tipos. De estos 4 se derivan los demás, y donde son muy fuertes es en el aspecto social, que ahorita lo vamos a ver. Pero en cuanto a la teología, lo que desarrollan son estos puntos. Y ya. ¿Qué tal? ¿Está fuerte? ¿Qué tal? ¿Están confusos? ¿Qué tal? ¿Ya? ¿No es pecado ya? Ok, vamos a ver entonces, rápidamente, uno por uno. En primer lugar, ¿cuál era el primer argumento? ¿Recuerdas? No puedes basar tus argumentos en el Antiguo Testamento. Entonces, a lo que nosotros respondemos es lo siguiente: no hemos leído la Biblia mal. O sea, no estamos mal, hermanos. Nuestra interpretación de la Biblia no ha sido incorrecta. Porque aún desde el Antiguo Testamento podemos echar abajo su crítica. Porque sí es cierto, no vivimos bajo la ley y no vivimos respetando los rituales. Pero, grábate bien esto, perdóname si ahorita soy muy técnico, pero es necesario que te lo explique. Dentro del Antiguo Testamento y estas leyes que nosotros tenemos en Levítico, hay 2 tipos de leyes: leyes sociales y leyes ceremoniales. Las leyes sociales son las que rigen la comunidad y las leyes ceremoniales son las que tienen que ver con la religión, con el acercarte a Dios. Y de todas ellas nosotros decimos: no seguimos ni leyes sociales ni leyes ceremoniales. Eso es verdad, porque no sacrificamos animales ya, y porque cuando las niñas tienen su periodo menstrual no son impuras, y no obedecemos estas reglas al pie del cañón, porque ¿qué? No estamos bajo la ley. Pero entonces vamos a decir que todo el Antiguo Testamento ya no es palabra de Dios. Entonces, lo que está en Levítico no es palabra de Dios. Porque si es palabra de Dios, tenemos que obedecerla. Pero si no es palabra de Dios, ¿por qué está en la Escritura? Y nosotros decimos, hermanos, Levítico y todas las leyes que están ahí son palabra de Dios hoy. Sin embargo, ¿cuál es la forma en la que nosotros vemos estos textos? Y escúchalo bien: mantenemos el principio,
no la forma. Esta es la regla que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos con Levítico 19? Mantenemos el principio, mas no la forma. ¿Cuál es el principio en todas estas leyes? La exclusividad con Dios. ¿Por qué Dios no quiere que te vistas de 2 hilos en esta época? Porque de manera pedagógica te está enseñando que no mezcles, que no te sincretices con la demás cultura. Por eso les dice, ¿por qué Dios no quiere que comas 2 frutas de un mismo campo? Porque de manera pedagógica te está explicando que no te mezcles. Entonces, Dios quiere explicarle a su pueblo que no te combines. Y es la forma pedagógica en la cual Dios les está diciendo, no seas como los demás. ¿Y cómo se los dice? De manera práctica se los enseña en su vida cotidiana, con ejemplos prácticos para su vida. Ese es el principio. El principio es, Dios no quiere que tú te diluyas con el mundo. Dios no quiere que tú te mezcles con los de allá. ¿Y la forma cuál era? Esa, no siembres y no te pongas estos hilos. Llega Cristo y elimina la ley, elimina la forma, no el principio. ¿Estamos? No elimina la palabra de Dios. Esta, el Antiguo Testamento y aún Levítico es que palabra de Dios. Y lo tenemos como palabra de Dios en el principio, no en la forma. Entonces, de entrada, no podemos ignorar Levítico 19 y el pasaje que habla en contra de esto, porque sí mantenemos, hermanos, el principio, y es que no te mezcles. Y en segundo lugar, aun si les diéramos la razón, aun si les dijéramos, borramos el Antiguo Testamento y nos vamos solo al Nuevo, adivinen qué, hay más pasajes en el Nuevo Testamento en contra de la homosexualidad que en el Antiguo. Hay más, se habla más. Y aún si dijeran, ok, ¿y Jesús? ¿Por qué Él no nos criticó? Jesús es el argumento más fuerte que tenemos para decir que no estamos de acuerdo, porque Jesús define el matrimonio. ¿Y qué dice? Avalando el Antiguo Testamento y la ley dice, en el principio, varón y hembra, los creó. ¿No dio qué? No dio apertura. Entonces, ¿no te gusta el Antiguo Testamento? El Nuevo habla más fuerte en contra de ellos. ¿Piensas que Jesús no dijo nada al respecto? ¿Sabes? Dijo lo importante, cómo debe ser el matrimonio. Y eso basta. Y eso basta. Pero el argumento para nosotros esencial de por qué no podemos diluirnos con el mundo y entrarle a la aceptación total es este. Quiero que le leamos todos, hermanos. Vamos a leerlo todos. Creo que no se ve como muy claro, pero los que lo lean, los que lo vean. Ok, vamos a leerlo todos juntos. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, te quiero explicar algo. No se ve ahí, pero están en rojo algunas palabras, ¿verdad? Ok. Fíjate qué relación tiene esto, de por qué no podemos diluirnos. En primer lugar, maridos, y luego dice ¿qué? Mujeres. Luego dice Cristo, ¿y qué? Iglesia. Y luego dice padre y madre. Ok, maridos, mujeres, Cristo, iglesia, padre y madre. ¿Por qué es que la única forma de matrimonio que la Biblia reconoce es la de un hombre y una mujer? ¿Por qué? Porque es la única forma correcta de poder representar la relación entre Cristo y su iglesia. No hay más. No puede ser representado la relación entre Cristo y la iglesia entre un hombre y otro hombre, o entre una mujer y una mujer. Por mucho amor que se tengan, por muy enamorados que se sientan, la única forma correcta de expresar la relación que tiene Cristo y su iglesia, la única analogía correcta de hacer eso, ¿sabes cuál es? El matrimonio entre un hombre y una mujer. Y de hecho dice un buen teólogo, el momento más sagrado,
el momento en el que más te pareces tú a tu Creador. No es cuando vienes a la iglesia, no es cuando oras, no es cuando cantas. Dice él, el momento más espiritual y el momento donde más te pareces a tu Creador es cuando tienen relaciones sexuales unos esposos. ¿Por qué? Porque es el momento donde, al igual que su Creador, pueden dar ¿qué? Vida. O sea, tan valioso, tan honroso es el sexo entre un hombre y una mujer, que solo puede ser representado y analogado con Cristo y con su iglesia. Nada más, no hay más. Y rápidamente, y en cuanto a Dios se preocupa de los adúlteros y por qué no de los homosexuales, simplemente algo bien sencillo. Esta es una falacia. ¿Sabes qué es una falacia? Es un argumento falso. Eso es una falacia. Y hay varios tipos de falacias en la lógica, y esta es una falacia ad hominem. Ahí luego se investiga qué es eso. Pero esta falacia es del tipo donde cuando te dicen algo a ti y tú, en vez de considerar el argumento, atacas a la persona. Estoy dando un tip para tus discusiones previas. Fíjate, una falacia ad hominem es aquella donde no estás haciéndole caso al argumento, sino criticas ¿qué? Para debilitar el argumento, no criticas el argumento, sino a la persona. Entonces, ojo, si alguna vez te dicen, es que tú pero tú hiciste acá, esa es una falacia. No importa lo que hizo él, atiende al argumento. ¿Vale? Lo mismo, no importa el pecado de los demás. Si la Biblia habla mal del homosexualismo, ¿qué? Está mal. Entonces, no hay que hacer caso a las falacias, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Y qué onda con esto? Los pasajes homosexuales, dicen ellos. ¿Por qué David tenía una relación homosexual con Jonathan y a Dios no le molestaba? Qué ridículo es esto, hermanos. Pero son argumentos desde la ignorancia. Nada más. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? En la primera palabra. Kadosh. Y no quise ser tan gráfico, pero ahí hay unos hombres y mujeres dándose amor. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Kadosh. Kadosh. Y por otro lado, ¿qué hay allá? Un corazoncito. ¿Y qué dice arriba? Ahabá. El problema con la ignorancia, hermanos, es que cuando quieres leer la Biblia desde tus ojos occidentales del siglo XXI, sin comprender lo que hay detrás, es que puedes decir estas tonterías como las que dicen los de la teología queer. Pero déjame explicarte lo que un buen biblista y exégeta haría. Primero ve el significado original de las palabras. Y encontramos que en el texto de 2 de Samuel, que acabamos de leer, la palabra que utiliza para amor, porque dice ahí que el amor que le dio Jonathan es más fuerte que el de las mujeres, es la palabra ahabá, que no tiene nada que ver con un amor sexual o de atracción. Y nada más piensa en esto. ¿Por qué crees que en tantos siglos de historia cristiana esto no representó ningún problema? ¿Y por qué crees que para el pueblo de Dios que leía esto no representaba ningún problema? ¿Por qué? Pues porque ellos entendían el significado de la palabra. Ellos sabían a qué se estaba refiriendo David. O sea, ¿tú crees que se creen tan listos esta gente que dicen, mira el hilo negro, lo acabamos de descubrir esto? O sea, y qué tontos los judíos de todas esas épocas que nunca lo vieron, ¿no? Pero no, hermanos, es que para ellos no representó ningún problema o escándalo lo que David dijo, porque estaba utilizando esa palabra que significa amistad. Y si entonces, retomando lo que dije hace un momento, el ejemplo, si Marco me viene y me dice, Abdiel, tu amistad es mejor que la de mis amigas, yo le digo, pues qué bueno. O si a una mujer le dice a otra mujer, tú eres mi mejor amiga, ¿eso es malo? No, ¿por qué? Porque la palabra hace referencia a amistad. Y lo que está diciendo David es que su amistad de él fue mejor. O sea, la amistad que le dio Jonathan fue mejor. Piensa en esta imagen, cuando eres adolescente y te gusta una chica, ¿qué quieres? Pues estar con esa chica, ¿no? Pero dice ahí, tu amistad es mejor. Le dice David a Jonathan, bueno, ya se había muerto, pero lo escribe de forma poética. Yo prefería tener tu amistad que andar
de coscolino. Eso es lo que le está diciendo. O sea, tu amistad era más valiosa para mí que querer tener una novia o una pareja. Tu amistad me hacía mayor bendición a mí. Y esto no tiene nada de homosexual, hermanos. Esto es bueno. Sin embargo, cuando vemos la palabra Kadosh en la escritura, tú le cantares. Vamos a ver rápidamente a Cantares. Cantares está después de Salmos. O sea, vete a la mitad de la Biblia y luego avánzale un poquito. Cantares, capítulo 1. Y voy a leer a partir del versículo 2. Si no lo encontraste, escúchame. Dice: oh, si él me besare con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso la princesa aman. Aquí no es Ahabá, y está bastante claro lo que está describiendo. ¿Qué está describiendo? Besos, caricias, doncellas. Y aquí, ¿sabes qué palabra es? Kadosh. Qué loco sería que el escritor bíblico de Samuel hubiera puesto ahí Kadosh. Entonces sí. Pero si tú vas al hebreo, hermanos, habla de amistad. Y cuando tú les cantares, habla de ¿qué? Del Kadosh. Del sexo como amor. Entonces, la teología queer se desbarata fácilmente. Porque la Biblia es muy clara. Y Dios fue muy claro. Amén. Ahora, si termino aquí mi predicación, ¡fum! Vámonos. Y ya, ¿no? Cuando veamos a un homosexual, ¿qué? Pecador. El infierno te vas a ir. Pero no, hermanos. Tenemos que ir más allá. Porque somos luz en el mundo. Entonces tenemos que avanzar. Le vamos a ver el aspecto social. Homosexualismo y sociedad. Ok, lo bíblico ya les quedó claro. Porque esta es la base. Ahora vamos a ver qué onda con la sociedad. Porque el homosexualismo no se inventó ahorita. Entonces, avánzale. Ok, en la historia tenemos que siempre ha existido esta tendencia. Sí. Las culturas griegas, las culturas incas, por ejemplo, tenían este tipo de prácticas. Para los griegos, por ejemplo, tener relaciones sexuales con otro hombre no era una cuestión de atracción, era una cuestión de honor. Platón, por ejemplo, tenía su harem de jovencitos. Y para esos jovencitos era un honor tener relaciones con su maestro. Porque no era una cuestión como hoy la vemos nosotros, donde el sexo involucra el amor o los sentimientos. No, aquí era una cuestión de honor. Por eso tú ves las pictografías griegas, y esto está repleto de eso. Los cultos incluso no se trataba tampoco de una cuestión de atracción o de amor, era incluso algo religioso. Los griegos tenían dioses que para adorarles, ¿sabes qué tenías que hacer? Tener relaciones. Y no había distinción entre hombre y mujer, esto eran relaciones. Entonces, en el mundo siempre ha existido, pero que quede claro esto, hermanos, no era una cuestión de ¿qué? De sentimientos, era una cuestión religiosa, social y hasta política. ¿Sí? Ahora te preguntarás, ¿y por qué? Pues lo dice Romanos, hermanos. Lo acabamos de leer al inicio del culto. Porque cuando el hombre cae en pecado, la tendencia es hacer el mal. Y es bastante normal que si estás en pecado y has ignorado a Dios, dice ahí la palabra de Dios, cambies el uso natural de las cosas y te perviertas haciendo ¿qué? Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y eso la Biblia está bastante claro. ¿Por qué siempre ha existido esta tendencia? Pues porque el pecado entró al mundo y desvirtuó todo, hasta el sexo. Ahora, el sexo es de Dios y el sexo es bueno, pero el pecado es malo y el pecado desvirtúa lo que Dios ha creado, y es normal que encontremos en cada civilización, sea antigua o moderna, este tipo de comportamientos. Pero adivina qué, llega el cristianismo y dice, esto está mal. Y antes de llegar el cristianismo, llega Dios a su pueblo y le dice, esto que era tan común para otros, le dice, tú no. ¿Por qué crees que hay estas leyes en Levítico? ¿De a gratis? No, porque es lo que había a su alrededor. Pero no solo eso,
Es tanto el pecado que hay también con animales. ¿Y sabes quién hacía eso? Las comunidades de al lado, donde el pueblo iba a ir pasando, todos esos hacían eso. Entonces, ¿qué les tiene que decir Dios? ¿Tú? No. El primero que llama pecado a este tipo de comportamiento es Dios. Porque sin Dios no hay